nada al respecto. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Ahora sí, estamos ahí, ya. Bien. Pues nada, ya está. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 115 edición de Thursday. El título es De la tecnosfera a la noosfera. Y para ello hemos traído pues, a tres testimonios punteros y únicos en este sector. El tema de la tecnosfera a la noosfera, no sé si lo habéis leído un poco en la Wikipedia, en lo que hemos puesto. Ahora después nos lo contarán por aquí. Por otro lado, con el tema con el que vamos a iniciar la conversación es el tema del cloud computing, la nube, el procesamiento de la nube, etc. Y como hacemos habitualmente... este es el sonido que ponemos siempre en las conferencias para avisar de que los móviles no bajan el volumen. Sí, ¿no? Era esa la sintonía, ¿verdad? Entonces, también para mí. Entonces, para introducir el tema, para que la parte de la atmósfera, que era la parte más densa y más pesada, la vamos a dejar para el final y vamos a empezar por la parte de cloud computing, del procesamiento de la nube, la imaginación de procesadores, de nueva arquitectura, etc. Para hablar, os diría que son Luis Palacios, Simón Viñales y Javier Montserrat, ahora los presento a cada uno, y vamos a empezar a hablar en concreto, va a empezar a hablar Luis Viñales, Luis Palacios, pero como os he indicado otros meses, me gusta que empecemos con alguna participación del público. Yo sé que el público en España es un poco aburrido y tiene miedo escénico a decir nada, a confundirse, y para eso tenemos unos pequeños cómplices que los temas básicamente hoy son noosfera, procesamiento, la arquitectura de los procesadores y el cloud computing, la nube. En relación a esos temas, si alguien sabe algo, me gustaría que nos participara. Ángel Arias, por ejemplo, ella sabe sí. Y luego, cuando veáis por aquí entre vosotros, tened cuidado porque los micrófonos que estamos utilizando son los del ambiente, que eliminemos para que no molesten. Para que no molesten ni la visión. Vale. Entonces, Ángel, ¿nos cuentas algo de lo que se te ocurra como cloud computing, procesamiento? Desde mi asiento. ¿Desde tu asiento o desde mi asiento o desde donde quieras? Me gustaría más que no desde un asiento porque se oye mejor para la cámara sobre todo. Bueno, desde donde quieras. Aunque me veáis como una carpeta, era la carpeta para tomar notas. Yo no he preparado absolutamente nada, porque sí reconozco que he escrito, cuando me enteré de esta interesante jornada, un artículo, un comentario en mi blog, que después os invito a que visitéis, que era justamente sobre lo contrario de lo que se va a hablar aquí, o por lo menos una versión de lo que se va a hablar aquí, que era el agotamiento de la noosfera. Entender la noosfera como una evolución más o menos forzada, que va desde lo puramente geológico, pasando por lo biológico y finalmente como la aportación de la inteligencia del ser humano a intervenir, a interferir sobre esos procesos en principio solo químico-físicos que componen el mundo anterior a la posición del hombre como ser pensante, como ser que interviene con el conocimiento sobre otros dos estamentos. Lo que me parece es que la evolución ha sido tan rápida desde que empezó la transmisión del conocimiento y está en este momento tan viciada por la explosión absoluta de interactividades que lo que entendemos por noosfera se ha dividido, ha provocado la división de la especie al menos en dos grupos. Lo que yo llamo la ignorosfera, es decir, la inmensa mayoría que absolutamente ignoran de lo que estáis hablando. Podéis tener absoluta garantía de que lo ignorarán y además estarán muy complacidos en ignorarlo. Incluyo en la ignorosfera los que la autorizan sin saber para qué, y la comunicación de tonterías de las cuales está absolutamente llena la red, y aquellos otros que no sabrían ni cuantificar, que entienden que el conocimiento tiene un valor y que necesita ser transmitido. Yo creo que para eso todavía hace falta encontrar el contenido. Y desde luego hace falta encontrar qué es lo que queremos transmitir. Entiendo que la universidad no lo está logrando, con la tremenda desilusión que se ha producido en gran parte de los maestros, que entienden que los alumnos no son receptivos
cursos y que además las enseñanzas a transmitir tienen más bien enfoque, no de utilidad, sino para pasar el curso y trasladar el problema a otros, para la comunidad, para que eso se coloque. Y hay otro problema más grave, del que entiendo que nos puede hablar especialmente también, y es ¿qué es lo que hacemos aquí al final? ¿Para qué sirve todo este conocimiento? Y ahí tengo una reflexión que creo que es provocadora, no es mía, está un poco en el ambiente. Si hemos ya provocado la muerte de Dios en cuanto a la utilidad de Dios, si en realidad estamos inmersos en un hedonismo absoluto, en lo que nos interesa es disfrutar del carpe diem en todas sus consecuencias, ¿para qué diablos queremos saber algo más que no sea volver el principio? Es decir, comer bien y tener a alguien con que disfrutar momentos de placer. Esa es mi intervención. Como veis, improvisada. Y provocadora. Pero ahí está. Provocadora. Tengo un papel. Muchas gracias, Ángel. Respecto al tema del cloud computing, estoy seguro que aquí hay algunos que también nos podría decir algo. ¿Qué opináis de la nube? Fernando, tú vendes Bitcoin de las demás, ¿no? Sí, pero vamos, precisamente venía también un poquito para aprender, ¿no? Porque estamos ya con algunos proyectos de instalaciones y de servicios en la nube y lo que nos estamos dando cuenta es que hay partes de infraestructuras que todavía no están preparadas para todo lo que va a venir. Con lo cual, si estamos vendiendo humo, muchos proyectos en los cuales... Sí, futuro, pero no sabemos hasta qué punto, si se virtualiza tanto, si luego vamos a poder tener o dar acceso a todas las personas que puedan llegar a recurrir a esa información, ¿no? Entonces, bueno, estamos iniciando los primeros pasos, pero bueno, estamos todavía a la espera de lo que nos depara en el futuro. Ahora me lo contarán. Fernando, si eres tan amable también de contarnos algo, me encantaría. Si quieres venir a la sesión de los políticos, Antonio, mientras tanto, vas a Fernando, preséntanos, no es quién es. ¿Qué colaboradores, Antonio? Por favor, si eres tan amable de hacerlo. Bueno, Fernando es el backup, no, ya está. Cuéntanos. Bueno, que se presenta Homero, a lo mejor dice, este es mi abuelo. Me llamo ahora abuelo, claro. Porque he sido profesor de él y de muchos de aquí también, algunos que hay aquí. Ya estoy jubilado. Recientemente, además. Bueno, recientemente me he jubilado en septiembre del 2009 para afuera, con 70 años. Así que desde los 72 años soy profesor de médico. Bueno, pues yo venía aquí, pues no he venido nunca, porque me lo pasó primero esta información y bueno, pues estas cuestiones que tienen que ver con tecnosfera, noosfera, etcétera, etcétera, pues me interesan, me llaman la atención, porque yo el término no o no solo utilizan muchas veces. Debe hablar de comunidades nootrópicas. Lo de nootrópico no viene en ningún lado. Nootropismo ni hablan aquí de ello, ni viene ni siquiera en la ¿Alguien sabe lo que significa nootropismo? ¿No? Claro, pues digo, sin embargo, yo tengo un libro de... Perdón, un poquito más alto podría hablar. Un poquitín más alto podría hablar. ¿Que hable más alto? Un poquito más alto. No se oye, que no se oye. ¿Alguien sabe lo que es el nootropismo? Bueno, yo en el año 90 escribí un ensayo que se llamaba Comunidades Nootrópicas, etcétera, etcétera, etcétera. Un ensayo que tengo por ahí en un libro que hay, que yo traía aquí por si alguien quiere verlo. Y porque no o no significa conocimiento y también inteligencia. ¿Se me oye bien ahora? Bueno, entonces, ¿y por qué me inventé esa palabra? Porque yo conocía una palabra que es heliotropismo. ¿Alguien sabe lo que significa heliotropismo? No sabemos mucho de las palabras para ello, por eso nos hemos invitado a otra hora. Para designar cosas así que son importantes, que son nuevas, que se quieren ver de manera novedosa. Pedro, acuérdate de que todo lo que hables ahí se oye más alto que el que habla aquí, porque los no están aquí, así que haznos el favor. No más esa voz que tienes. Nadie de aquí puede decirme lo que es el heliotropismo. Helio como atractivo solar, sol y tropos en el sentido de Sí, el heliotropismo es el movimiento, según dice en la academia, es el movimiento de ciertas plantas por el cual sus flores, tallos y hojas se orientan según la posición del sol. Los girasoles lo vemos todos los días en el campo. Son plantas heliotrópicas, porque helios significa sol y tropismo significa que se orienta hacia el sol.
hice una columna que se llamaba Homo Nosferensis. O sea, no Nosfera, Nosferensis. Homo Nosferensis, o sea, hombre dedicado a la evolución, al desarrollo del conocimiento, esto ya lo dice en algún sitio que viene en mis columnas y tal. Entonces, cuando yo he visto esto, y con ello ya puedo terminar, puedo decir que yo lo que hubiera intentado que se hablase aquí, pudiera ser, es de la tecnosfera a la netosfera. Otra palabra inventada por un servidor, que muchos de vosotros tampoco sabéis, porque no habéis leído. Tengo algún libro como ellos se llama La Evolución Digital, Nuevo Entorno Tecnosocial. Nuevo Entorno Tecnosocial es nuevo NET, que es la sigla de Nuevo Entorno Tecnosocial. ¿Qué es el Nuevo Entorno Tecnosocial? Pues es el entorno en el que vivimos, que está siendo generado cada vez de forma más técnica, ya hipertecnificado por las infotecnologías. ¿Por qué? Porque tienen todas esas características que decimos. Entonces ya no vivimos en un entorno social, pura y simplemente. Vivimos en un entorno prácticamente tecnosocial, porque la mayor parte de las actividades cada vez más que hacen los humanos, en la sociedad, incluso los niños pequeños, etcétera, etcétera, son de carácter técnico, utilizando las tecnologías estas tan poderosas que se están desarrollando desde hace bastante tiempo, pero de una manera muy poderosa en los últimos años, que coincide con este siglo ya, que empezó en el año 2001, ¿no? Que yo, por ejemplo, a esta época en la que vivimos, la llamo era digital ciberespacial. O sea, que es digital, que se utiliza la tecnología digital casi ya para todo, y es ciberespacial porque tiene gran importancia el uso del ciberespacio, de Internet, etcétera, etcétera. En este caso se está hablando del cloud computing, que es la informática nubosa, o como se quiera llamar. ¿Me dices una palabra en español para cloud computing? Bueno, yo sí tengo una que presentar, pero no la que quiere, ni en uno de mis artículos aparece en un post de mi blog, ¿no? Vamos, incluso en este libro que tengo aquí, que se llama Cultura y Tecnología en el Nuevo Entorno Tecnosocial, que se ha presentado hace poco, pues resulta que en un momento determinado, cuando hablo del mundo digital, porque mucha gente dice que estamos en el mundo digital, incluso hay muchos técnicos que cuando escriben un artículo dicen, bueno, es que vivimos en un mundo digital. Y yo, pues una vez en un capítulo de una sección de este libro, digo, bueno, ¿vivimos en un mundo digital? No, eso no me gusta, no vivimos en un mundo digital. Vivimos en un mundo que en gran parte tiene uso de tecnología digital, pero sigue habiendo un mundo físico, no hay más que ver el cambio de la temperatura, y entre los ejemplos que ponía ahí, digo, bueno, lo que pasa es que ocurren cosas como lo de que vivimos en un mundo todavía muy físico, ¿no? Ejemplo, el de la nube esa de cenizas, que en el año 2010 empezó a jorobar todos los procesos de transporte de aviones, ¿no? En Europa. Eso tenía como ya sabemos todos, era de un cráter de Islandia que se llamaba la nube esa de ceniza, que ha vuelto hace poco también un poquito. Y bueno, eso significa, eso y otros ejemplos más, pues nos hacen ver que vivimos realmente todavía en un mundo físico en gran parte, pero cada vez más en un mundo artificial, en un mundo técnico. Por eso incluso se puede decir que aparte de que existan las nubes estas de ceniza de Islandia, también existen las nubes de la informática que llamamos ahora cloud computing. Pero eso pertenece no al mundo físico, sino al mundo que llamamos ciberespacial o mundo virtual. Entonces, por eso yo digo que es una era digital ciberespacial. Lo de cloud computing tiene que ver con el hecho de que, de momento, para tener todavía más medios y más posibilidades de todo tipo y más información y más de todo, pues está generalizando de una manera tremenda con la ayuda y por la exposición de grandes empresas en el mundo, lo del cloud computing, que se quiere generalizar para que las empresas, el trabajo de muchas cosas, se pueda trabajar con más información y de forma más económica, ¿no? O sea que todo eso es así. Bueno, y nada más. Entonces yo digo de la tecnosfera a la netosfera, que sería el net, viene de nuevo. O sea, estamos pasando de una tecnosfera que lleva una empresa digital, esa infraestructura tecnológica importantísima que incluye muchas cosas, lo que hace, como he dicho antes, es crear un entorno absolutamente increíble que lo cambia todo, que no es un entorno físico, ni es un entorno, pero es un entorno tecnosocial que yo le llamo nuevo entorno tecnosocial. Por eso yo ahí, al nuevo tecnosocial, considero
considerarlo en su conjunto, se puede llamar también letosfera. Y entonces lo que estamos haciendo es pasando de una tecnología que es enorme y con muchos elementos, muchos de ellos tienen formato de red, pues pasamos al NET, a la nueva tecnología, que sería lo que se llamaría letosfera. Entonces yo, para poder trabajar de esa manera... yo creo que como introducción creo que nos ha abierto más puntos incluso. No, pero claro, porque se tenía que haber descubierto, pues yo digo, quiero decir que lo que estoy diciendo es que para poder trabajar, entender, diseñar y funcionar en un mundo tan tecnificado, en esa letosfera, o como queramos llamarlo, pues una de las cosas que necesitamos es crear una nueva forma de ver las cosas entre los técnicos y entre los ciudadanos. Y no se está haciendo. O sea, yo propongo una gama de carácter universitario, que todavía no sé si se puede hacer, para formar una cierta proporción de ingenieros, sean de teleco, sean de informática, sean de lo que sea, preparados para ver toda la tecnología, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista sociotécnico, para comprender las muchas cosas complejas que hay en la aportación y en la aplicación de la infotecnología para esta letosfera o la atmósfera, como queréis llamar. Bien, y eso requiere una preparación impresionante. El próximo miércoles tenemos un curso en la Universidad de Verano de la Politécnica, que es donde yo doy el que es el de profesor emérito, y en ese curso, donde también interviene Antonio Fumero, que no dura mucho por desgracia, pues lo que se va a hacer es hablar de eso, de una cosa nueva que yo he llamado STIC, STIC, que no significa sector de las TIC ni servicios de las TIC, porque la sigla TIC no me gusta nada, digo que es una cosa que no se debería utilizar, si no se utilizamos. Entonces, STIC, para en este caso significa tecnologías. Fernando, gracias, pero es que hoy, o sea, luego me van a regañar los ponentes porque le he dado menos tiempo que a ti. De hecho, desde no sé dónde, y me van a regañar. Entonces, luego, si queda tiempo, seguimos hablando. No te van a regañar por darle menos tiempo Que a ti. sino por haberme dicho que yo no consigo hablar. Si tuviera ocurrido eso, Me están avisando que voy a dar este libro que acaba de salir. Es una canción. Si alguien quiere saberlo, está colgado en mi página web en formato PDF y se puede, quiera meterse ahí. Muy bien, gracias. Entonces, ya solamente quería, ya no me va a dar tiempo para Pedro como monasterio, pero te agradezco muchísimo que me hayas traído este tema, igual que a Marisa Orellana, que me haya complementado con Fisco y con Intel. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a las otras producciones que nos dan el alojamiento y a Quinta Vida de Comunicación y a Ahora News, que están registrándolo, emitiéndolo y luego, además, vamos a tener un audio estupendo, ¿no? Y sin más, vamos a pasar a pues en esta 115, ya se me olvidó, ¿no? 115 edición de CERCE, que habla sobre de la tecnosfera a la atmósfera, que vamos a repasar el procesamiento, el cloud computing y la atmósfera. En primer lugar, va a hablar Luis Palacios, que es el director de desarrollo de negocio para data center y virtualización en la región mediterránea de Cisco. Cisco es el mayor proveedor de redes en Internet y es el símbolo del networking. Entonces, no te dejes influenciar por lo que se haya dicho, realmente confiamos en lo que hayas pensado para contarnos y en qué está trabajando Cisco, porque en la nube, yo creo que incluso decidimos que, Luis, que vinieras, y yo creo que no estaba esto tan caliente por las noticias, desde el día que confirmamos que participabais, todos los días hay noticias sobre la nube, yo creo que ahí nos subió o algo, ¿no? Bueno, a ver, yo qué cuento. Vaya reto. Bueno, yo creo que el objetivo, me hace llegar al objetivo y un poco a... El objetivo es que Cisco nos hable de la conexión de las redes. Yo creo que ese es el objetivo. Sí, cruzar un poco de la tecnosfera a la noesfera, pues, esta evolución tecnológica, el cloud computing, el cómputo distribuido, todo eso cómo afecta. Bueno, yo lo que voy a intentar es daros unos cuantos datos que creo que pueden venir bien para Simón y Javier, y que son interesantes respecto a la explosión tan bestial que está habiendo hoy en día y en el momento en el que nos encontramos ahora mismo de esta transformación en todo lo que está pasando. Parece que hemos ido muy rápidos, parece que se habla de muchas cosas, cloud aparece en todas las
frases de todos los proveedores que quieren vender algo, pero bueno, vamos a ver dónde estamos realmente. Yo creo que estamos en el estudio del cloud, todos, los usuarios, los clientes, los proveedores, los que nos inventan, los que añaden tecnología, y lo que sí que es claro es si nos basamos en datos, ¿no? Entonces está habiendo una explosión brutal de información, de aplicaciones, de dispositivos, de vídeo. Cuando la red empezó, la informática se utilizaba y se entregaba y se consumía de una forma. Según han ido pasando las diferentes evoluciones en IT, la Internet ha ido evolucionando y ha ido de forma conjunta, y Cloud Computing no es más que una manifestación de, aparte de su modelo de negocio, pero es otra manifestación del consumo de IT, de las redes, está todo interconectado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en una época de transformación. De aquí del 2010 al 2015 nosotros hemos hecho una serie de informes sobre lo que está pasando con las redes, cómo se están transformando, cómo se están modificando. Y os voy a dar unos datos curiosos. Pues, por ejemplo, el tráfico anual de IP que va a cruzar Internet por Internet va a llegar a los 966 exabytes en el 2015. En ese año se va a transmitir todo ese mogollón de bytes. Que bueno, un exabyte, para que no lo sepa, son 10 elevado a 18 bytes. Y por ponerlo en cristiano, y que lo entendamos y fácil, si pensáis en una USB de 1 giga, que son más del día a día, estaríamos moviendo 80.000 millones de USBs al mes. Que ya sé que está muy lejano de entenderlo, porque son números muy grandes. Otro dato es que habrá más de 15.000 millones de conexiones a Internet, tanto de personas como de cosas. Y con cosas ahora os comentaré con eso que quiero decir. Esto supone que para el 2015 habrá el doble de conexiones o de dispositivos conectados a Internet que de personas. Y entonces el impacto que tiene en todo esto en la atmósfera. Cómo se está preparando ese camino, que algo está ocurriendo. Y dentro de ese tráfico, un dato muy curioso es qué tipo de tráfico va a ser. Nosotros los que estamos en informática y telecomunicaciones desde hace años, hemos estudiado y hemos estado preparados para un tipo de redes, un tipo de informática y un tipo de datos. Pero lo que va a ocurrir para el 2015 es que el 90% del tráfico que se va a mover va a ser vídeo. Va a haber 2,6 billones españoles, no de los americanos, 2,6 billones de minutos de vídeo al mes. Y esto, otra vez, por ponerlo un poco en un lenguaje que entendamos, va a significar que tardaríais 5 años en ver todo el vídeo que va a cursarse por Internet durante un segundo. Y otra forma de verlo es que todo el cine de la historia, si lo metiésemos en un contenedor de datos, o conocido como fichero, ¿vale? Imaginaos todo el vídeo digitalizado, lo metemos en un solo fichero, pasaría por la Internet en 4 minutos. Entonces, la explosión brutal para la que no estamos preparados es impresionante. Y si lo vemos un poco por hitos, el año que viene, el 2012, ya se espera que haya 1 millón de casas generando 1 terabyte de información. Si lo pensáis en vuestra casa, da igual del ancho de banda que tengáis contratado, pero imaginaos casas que estén manejando 1 terabyte de información. Y para el año que viene. Para el 2015 se espera que esa cifra llegue a los 6 millones de casas. Obviamente aquí hay un gap, una distancia brutal entre diferentes países. Hay conceptos como la riqueza y la pobreza que también hay que tenerlos en cuenta y hay que verlos, y supongo que se deberían tener en cuenta en cuanto a esta evolución. Pero hablando más de datos, por ejemplo, en el 2014 el wireless, habrá más datos por wireless que por cables. Con wireless digo wifi y teléfonos, smartphones o no tecnologías. ¿Lo he dicho bien? Sí, vale. Y bueno, ¿esto a qué me lleva? Ya, pues... ¿A qué me lleva? Pues me lleva a hablaros de un concepto que es la Internet de las cosas. La Internet de las cosas es la Internet a la que estamos entrando ya. No solamente, hasta ahora asociamos Internet con nosotros consumiendo, recibiendo o alguien poniendo información en la red y punto. Pero este ciberespacio va a servir como autopista
autopista de interconexión también a las cosas. Y las cosas van a ser todo aquel cacharro que tenga una dirección IP, ya IPv6, obviamente, porque el IPv4 ha muerto. Bueno, no ha muerto, perdón, por borrar eso. IPv4 está evolucionando a IPv6. Pero el dato es, la Internet de las cosas va a estar formada por todo dispositivo que tenga una dirección IP. Y va a haber tráfico entre personas, como hasta ahora, entre personas y máquinas, como hasta ahora, y entre máquinas y máquinas. Y yo pongo un ejemplo curioso, y es, si pensáis en un coche que se compra hoy en día, que tiene 300, 400 sensores, los sensores van a ser una pieza fundamental de este Internet de las cosas. Imaginaos billones de conectores, de sensores en todo el mundo, con el problema de que habrá que darles energía, y a ver de dónde sale, bueno, es otro tema. Imaginaros que vais por una carretera y hace 20 años yo cuando conducía alguien me daba luces, significaba que la policía estaba por allí lejos y que tenía que bajar la velocidad. Lo que podrá ocurrir es que el coche de enfrente hable con mi coche automáticamente baja la velocidad. O sea, hay cientos de miles de servicios que no conocemos que van a venir. ¿Por qué? Pues gracias a esos conectores, a esos sensores, a esa inteligencia que va a haber en los dispositivos electrónicos. Y también se habla de dispositivos electrónicos hasta en las personas, metidas en la piel, pero ya ni me meto, es muy sensible ese tema. Pero bueno, la Internet de las cosas será importantísima cuando se dé el gran salto en la habilidad de recoger, procesar y analizar la información brutal que hay ahora ahí fuera para convertirla en información, conocimiento e incluso sabiduría. Es que eso yo creo que es el contenido de cómo vamos a poder manejar toda esta información y darle sentido para que nos sirva a las personas para algo más que para que haya cientos de miles de millones de vídeos, de artículos, de blogs que no sabemos ni por dónde cogerlos. Entonces, en la Internet de las cosas va a ser muy importante el ver cómo se va a manejar toda esa información. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de nuestra empresa, lo que estamos haciendo desde Cisco, porque llevamos ya un tiempo, desde el principio que con el cloud computing se está empezando, lo que llevamos ya un tiempo hablo de 3, 4, 5 años, es intentar aportar innovación o tecnología a través de innovación, inventar cosas nuevas para dejar de hacer el IT como se ha hecho toda la vida. Porque el IT, tal como se ha hecho toda la vida, no está preparado para lo que tenemos ahí fuera y estos datos que os estoy dando. Entonces, ¿ahí qué hemos hecho? Pues hemos innovado, hemos visto la necesidad de ordenar, de unificar, de dejar de tratar a la informática y a las comunicaciones como silos independientes, que si la gente de sistemas por un lado, la gente de almacenamiento por otro lado, hay todos datos curiosos sobre el almacenamiento que os cuento, la gente de telecomunicaciones por otro lado, y lo que estamos apostando es por la unificación, la simplificación de los sistemas para que cuando se quieran dar servicios o consumir servicios, toda la gestión de esas infraestructuras se unifique y se simplifique. Y eso es simplemente eso es muy simplificado lo que hemos hecho en los últimos años, es inventar nuevos sistemas, y aquí trabajando con Intel y con sus procesadores para, pues, por ejemplo, el Unified Computing System es un sistema de cómputo unificado que ya no son servidores a secas, sino que es un sistema que te unifica el cómputo, el acceso al almacenamiento y la red, y cuando virtualizas y mueves esas máquinas virtuales para representar servicios en otro sitio, pues que todo viaje con ellas. Entonces, que dejen de ser unidades aisladas cada uno de los ámbitos tecnológicos. Y nosotros trabajamos con un modelo de ecosistema. Cisco ha apostado por... Yo no soy el que más sé de todo. Yo sé mucho de esta parte, de infraestructuras, sé de telefonía, sé de cómo construir la parte de los data centers, hacerlos bien, y la parte de la infraestructura. Entonces lo que hacemos es alianzas con los mejores de cada clase en el ecosistema, empresas que saben de almacenamiento, empresas que saben de chips, empresas que saben de gestión, para poder ayudar a los clientes a preparar infraestructuras óptimas y eficientes para poder activar esos modelos de cloud computing, ¿no? Si queréis luego en el turno de preguntas hablamos de cloud computing, habrá mucho que decir también. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Crees que entonces esta evolución del IPv4 al IPv6, toda esta nueva forma de trabajar, vamos a llegar o vais a llegar a tiempo a satisfacer la demanda, que también es exponencial, ya has hecho las
exabytes anuales. ¿Creéis que de repente eso se puede subir? ¿Creéis que a eso sí que vais a llegar a cubrir esa demanda? Si preguntas a cualquier analista hace 5 años, esperaba menos. Yo creo que se esperaba menos. Efectivamente, está explotando todo, está habiendo una demanda y una generación de información con nuevos servicios, las redes sociales, lo que está provocando, y todo el mundo pasándose al vídeo de forma salvaje, no solo en la calle, todos a nivel personal que subamos algún vídeo, sino en el mundo empresarial. Y yo creo que esto no se esperaba. Entonces, el pasar de IPv4 a IPv6, pues yo hace 15 años ya estaba hablando de IPv6, hace 15 años. Antes era muy técnico y estaba en temas de routing y de esas cosas, y ya estaba hablando con colegas míos sobre IPv6, y el IPv6 ha explotado. Cuando ha tenido que explotar es cuando de repente se ha visto explotar. O sea, no le ha quedado más remedio, se ha acabado. Y una vez que se ha acabado es, uy, el IPv6, ¿dónde está? Entonces, hombre, hay mucho trabajo hecho, mucho preparado, y a nivel de usuario ni nos vamos a enterar. Asumís la responsabilidad con comodidad, ¿no? Entonces, ¿Puedes no decir hay ningún problema, qué porcentaje de la red está cae bajo vuestra responsabilidad? ¿Hay estimaciones al respecto? Pues no lo sé. No te puedo decir datos. Hombre, Cisco nació como la Internet nació con Cisco. Cisco inventó los routers. Cisco inventó muchas tecnologías que hoy en día se utilizan de forma natural. Las redes privadas virtuales, más técnicos, por ejemplo, la telefonía IP no la inventó Cisco, pero hasta que Cisco no se metió con ella no pegó el boom. Las VLANs, el poder virtualizar las redes, también es un invento de Cisco. Entonces, no sé el dato, pero hace mucho peso. Muchas gracias, Luis, y enhorabuena por el trabajo. Vamos a pasar ahora con Simón Viñals, que es el director de tecnología de Intel Iberia. Intel es el mayor fabricante de procesadores del mundo, también es muy responsable, también ha lanzado es como de repente ha lanzado una nueva arquitectura de procesadores y vas y ves que realmente pues eso, buscas la nueva arquitectura de Intel y siempre hay una nueva arquitectura. Hace a lo mejor 2 años hay una nueva arquitectura. En concreto vi un vídeo que lo posteé también en el evento y todo, vi un vídeo que salía de Intel, que se hacía miniatura y se paseaba por el procesador, me pareció realmente llamativo. Y cuéntame, por favor, cuéntanos, Simón, cómo veis el panorama también tan creciente de toda esta información que transmitirá a Cisco, la tiene que procesar alguien también, ¿verdad? Pues sí, a mí como responsable de tecnología de Iberia me gustaría compartir con vosotros dos cosas. Una, cuál es la visión de Intel dentro de lo que nosotros llamamos la visión Cloud 2015, que encaja muy bien, yo creo, con lo que estamos hablando esta tarde de la noosfera y de esa evolución de la tecnosfera hacia la noosfera, ahora vemos cómo encaja. Por otra parte, también el hecho de que yo y el resto de mis compañeros en Iberia estamos todo el día en los clientes, tenemos un contacto directo con el mercado y con los clientes y transmitimos un poquito también qué es lo que nos dicen los clientes y hacia dónde estamos yendo todos juntos en ese camino, por un lado los proveedores de tecnología y por otro lado los usuarios de la tecnología. Pero cuando hablamos del cloud computing y cuando hablamos de esta computación en la nube, tenemos que pensar siempre en dos factores. Por una parte, quién está proveyendo los servicios de cloud, digamos, la información, las aplicaciones, los contenidos y los datos, y por otra parte, quién los está utilizando. Tanto las empresas, el entorno empresarial, como el ciudadano, la persona a nivel individual, a nivel consumidor. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una tendencia en la informática empresarial a que últimamente cada vez más se está, lo que en Estados Unidos llamamos consumerización, se está consumerizando la informática, la IT profesional. Esto quiere decir que mientras que la evolución del uso de la informática por parte de los consumidores finales, por parte de los usuarios privados domésticos, está yendo más rápido que la evolución de la informática dentro de las empresas. Las empresas, o bien por restricciones de presupuesto, o bien por restricciones de tener que acarrear, por ejemplo, informática heredada con tecnologías legacy heredadas que no son tan modernas, no pueden evolucionar tan rápido, están siendo sobrepasadas por esa adopción de la tecnología desde el punto de vista del consumidor. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que a veces, por ejemplo, el empleado traía a la empresa un determinado dispositivo que la empresa, el departamento de informática de la empresa no era capaz de incluir dentro de su informática empresarial y de dar soporte a esa informática empresarial. Con el cloud ha pasado algo. Con el cloud, desde el punto de vista de los usuarios, hemos empezado todos
empezamos sin darnos cuenta a utilizar servicios en la nube, a utilizar correo electrónico en la nube, a utilizar fotos, vídeos en la nube, un montón de cosas, servicios individuales y personales que las empresas no se han dado cuenta hasta que realmente no han tenido la necesidad de cambiar el modelo de cómo conciben su informática empresarial. También que estamos viendo pues, que la informática empresarial, los grandes data centers, los grandes centros de procesos de datos de las empresas, estaban yendo en una tendencia en la cual, si no cambia algo el modelo de cómo construimos la informática empresarial, llegamos a un punto totalmente insostenible, totalmente un punto muerto. ¿Por qué digo esto? Pues un poco poniéndome los datos que ha dado Luis de la evolución, la tendencia en cuanto al incremento del número de usuarios, incremento en cuanto al número de dispositivos conectados, en cuanto al número de volumen de información, de contenidos que hay en la red. Estamos totalmente alineados con esta información que tú has dado, Luis, y realmente, si no cambiamos algo en cómo las empresas conciben su informática empresarial, llegaría un momento, por ejemplo, hay cálculos que dicen que en el año 2011, por ejemplo, tendríamos, dentro de un año aproximadamente, tendríamos que construir 40 nuevas centrales energéticas para producir la energía que van a consumir nuestros centros de datos si no cambiamos el modelo de cómo hacemos los centros de datos. Si no hacemos que sean más eficientes, que tengan un mejor rendimiento, optimizando el consumo de la energía. La energía es un recurso cada vez más escaso. Pero no solamente por motivos ecológicos, sino también por motivos económicos, las empresas están yendo a intentar ahorrar energía y consumir menos energía en su informática. Por otra parte, actualmente, por ejemplo, de los 6.000 millones de ciudadanos que hay en el mundo, solamente unos 2.000, este año 2010 a finales se alcanzaron los 2.000 millones de personas conectadas a Internet en el mundo. Pero esto solamente es un tercio, menos de un tercio de la población mundial. Todavía hay 2 tercios del mundo que no están conectados. Por otra parte, fijaros que si hay 2.000 personas en el mundo conectadas a Internet, hay actualmente más de 3.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Más dispositivos que personas. Y durante el año 2000, de aquí al 2015, en esta visión Cloud 2015 que tiene Intel junto con el ecosistema de proveedores de IT, vamos a alcanzar los 10.000 millones de dispositivos conectados en el mundo, multiplicar por 2,5 veces la cantidad actual de aquí al 2015. Por otra parte, en cuanto a contenidos, como estaba diciendo también antes los datos, volumen de fotos, volumen de vídeos, volumen de datos que cruzan Internet, esa cifra que has dado de los 1.000 millones de exabytes que se van a alcanzar en 2015, es muy significativa, porque si calculamos todo el volumen de información que ha cruzado Internet desde que se creó hace 15 años hasta el año 2009, es menor que el que ha cruzado Internet solamente en el año 2010. O sea que en un año se ha superado todo el volumen de información que navegaba por Internet en toda la historia de Internet anterior. Entonces, lo que estamos haciendo con Intel es intentar definir junto con nuestros partners, como Cisco, unas soluciones de tecnología que puedan realmente ayudar a solucionar estos problemas que estamos viendo de crecimiento insostenible de volumen de información que nuestros data centers tienen que gestionar. Entonces, la visión del Cloud 2015 de Intel se apoya en 3 pilares, 3 conceptos que tienen que cumplir los servicios de la sociedad de información en este modelo cloud. Por un lado, tienen que ser servicios lo que llamamos federados. ¿Qué quiere decir federados? Que por un lado tienen que ser totalmente compatibles, es decir, podamos llevar aplicaciones, datos, contenidos de unos a otros de una forma libre, compatible y estándar, y por otra parte con total garantía de seguridad. Eso es el problema del modelo cloud computing, que muchas veces cuando el usuario está en España, por ejemplo, y el proveedor de la información está en Estados Unidos o está en China, hay problemas ahí de confidencialidad, de seguridad de los datos, de qué legislaciones de seguridad son las que hay que cumplir, las de España o las de China. Hay un montón de factores que yo creo que también los legisladores a nivel de España, Europa y a nivel mundial tienen que adaptarse a esto también, poco a poco, porque la tecnología está preparada, la tecnología ha evolucionado, pero la legislación de la sociedad no tanto. Por otra parte, además de que esa nube debe ser federada, debe ser automatizada, para poder, por un lado, ahorrar costes de gestión y por otro lado, poder hacer políticas de ahorro de energía de una forma automática, es decir, como decía Luis, a través de sensores que en nuestros ordenadores, en nuestros servidores, en nuestros centros de datos, cada vez hay más sensores que monitorizan en tiempo real qué está pasando en cuanto a consumo de energía, en cuanto a temperatura disipada, en cuanto a carga de trabajo en cada uno de los servidores. Toda esta monitorización hace que se pueda automatizar y optimizar mucho más el consumo de energía y el consumo de los recursos dentro de los data centers. Y por último, otro último factor que también es clave para Intel, que muchas veces el resto de los proveedores de IT no lo mencionan tanto, no le dan tanta importancia, es que esta nube, este cloud computing, debe ser
en inglés decimos client aware, en español sería algo así como consciente del dispositivo al cual se están proveyendo los servicios. ¿Por qué es esto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una aplicación en la nube que está dando un servicio de información a un coche, que un servicio de información a un ordenador personal, un servicio de información a un teléfono o a un televisor, ¿no? Entonces, no se puede dar la información con el mismo ancho de banda, con la misma capacidad gráfica, con la misma capacidad de proceso, porque cada dispositivo tiene su capacidad diferente de la de los demás. Entonces, lo que intentamos es proveer también tecnologías, tanto en el lado de los servidores como en el lado de los dispositivos cliente, que sean capaces de compartir información de qué capacidades tengo yo como dispositivo cliente, qué capacidades tiene el servidor de enviar la información y de optimizar esa entrega de información en función de cuál es el dispositivo que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, si el dispositivo, como es este teléfono, tiene un mecanismo de seguridad que es capaz de encriptar la información de entrada y salida, el proveedor no va a poder dar la información encriptada. Pero si mi teléfono no tiene esa capacidad, pues me la dará sin encriptar. Por ejemplo, si mi ordenador tiene capacidad de encriptar vídeo en alta definición, cuando yo quiera ver un vídeo me lo va a dar en alta definición. Pero si mi ordenador no tiene capacidad de ver vídeo en alta definición, me lo enviará a menos resolución, con menos definición. De esa forma optimizamos los recursos y no tenemos que inundar la red de vídeos de alta definición cuando los dispositivos no son capaces de ver esa alta definición. Entonces, un tema que está trabajando con Cisco, que está trabajando con los fabricantes de software, con todo el ecosistema, es proveer tecnologías en el sitio, en los propios procesadores, pero no solamente en el procesador, también en los interfaces de red, también en los discos duros, también en todos los elementos de la plataforma, del ordenador, que puede facilitar la vida, digamos, a implementar este tipo de soluciones. Por dar un ejemplo, hay una nueva tecnología en los procesadores de Intel de este año, tanto en los de los PCs como en los de los servidores, que implementa por hardware un algoritmo de encriptación estándar que se llama AES, el algoritmo Advanced Encryption Standard. Se implementa a través de unas 7 nuevas microinstrucciones de código máquina que meten en código máquina, digamos en hardware, la parte más intensiva en recursos de CPU del algoritmo AES. De forma que cuando decidimos implementar la utilización o el cifrado de datos, no va a verse penalizado el rendimiento de nuestras aplicaciones por el hecho de tener que hacer cifrado y descifrado de los datos a la hora de hacer entrada y salida. Entonces, si nuestro dispositivo, el que está conectado a Internet, tiene esa capacidad de cifrar y descifrar los datos por hardware, el proveedor de contenidos normalmente nos va a dar la información encriptada. O, por ejemplo, también por temas de protección de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si nosotros nos conectamos con un ordenador a un proveedor de películas en alta definición que sabe que es capaz, nosotros somos capaces de ver la película en formato 1080p alta definición, pues nos lo va a dar en ese formato, y si no, pues nos lo va a dar en formato de menor resolución. Hasta el año 2015 nosotros hemos estimado que se va a multiplicar por 8 las necesidades de capacidad de la red, se va a multiplicar por 16 las necesidades de capacidad de almacenamiento y se va a multiplicar por 20 las necesidades de capacidad de computación, de proceso de datos. Entonces yo creo que si no hacemos algo desde el punto de vista de los proveedores de tecnología que facilite solucionar estas necesidades, pues llegaríamos a un punto que sería sostenible. Entiendo. Muchas gracias, Simón. Y entonces, por lo que veo, el ahorro de energía constituye ya una energía y os preocupa, a lo mejor es porque tenéis que partner a Cisco, pero os preocupa ya casi más la energía que el ancho de banda, ¿o qué? Nos preocupa, pero porque nos lo sienten también los clientes. Fíjate que en la informática empresarial, antiguamente, los departamentos de informática no pagaban la factura de la luz. Ellos pagaban la factura de los sistemas, del software, ¿no? Porque la factura de la luz la pagaba el departamento de facilities o de mantenimiento de servicios generales, ¿no? Y últimamente, cada vez más nos dicen los clientes que la factura de la luz se le están pasando al director de informática toda la factura de la luz del data center y de los PCs y de los equipamientos informáticos de la empresa. Entonces, se empieza a preocupar más, no solo ya por los criterios psicológicos, sino también por los criterios económicos. No, absolutamente, entiendo. Y una buena pregunta que a Luis, esta necesidad de procesar más, aunque lo hagáis de manera sencilla, ¿vais a llegar a tiempo a la demanda? La demanda de procesamiento y la tecnología, la arquitectura, yo en vuestro caso sí que sabéis bastante por delante incluso, ¿no? Yo creo que la tecnología está preparada, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Lo único que tenemos que cambiar un poco el concepto, los modelos de implementación de la tecnología. El modelo Cloud Computing, por ejemplo, facilita mucho ciertos modelos de negocio y ciertas formas de implementar la tecnología que son mucho más flexibles. Por
ejemplo, tú puedes no necesitar, digamos, dimensionar tus servidores o tus centros de datos para los picos. Si tú los dimensionas para la carga media de trabajo, cuando tienes un pico de carga de trabajo, puedes externalizar esa carga de trabajo a un proveedor de servicios en la nube. Por ejemplo, tú puedes provisionar, digamos, poner en marcha un nuevo servicio muy rápidamente, en minutos o en segundos incluso, cuando antes tenías que comprar un servidor, instalar un software, comprar licencias, un montón de tareas que llevaban mucho tiempo. Y ahora, con los proveedores de servicios cloud, tú puedes alquilar o pagar por uso instantáneamente. Lo que tenemos que ser capaces también es de medir instantáneamente y en tiempo real el consumo de los recursos de forma que luego se puedan calcular. Y las empresas lo que están haciendo es este modelo de cloud computing que nosotros vemos muy claro a nivel de cloud pública, es decir, como usuario final que usa un servicio de un proveedor en nube, las empresas lo están implementando dentro de la empresa con lo que llamamos las nubes privadas o la computación en cloud privada, que es decir, un departamento de informática de una gran empresa que provee servicios a los departamentos de la empresa en ese mismo modelo de cloud computing. Yo te proveo de un servidor, de unos servicios, de unas aplicaciones y solo te voy a cobrar por lo que uses. ¿Tenéis algún miedo? Sois una marca muy cercana al usuario, ¿no? Todos tenemos nuestros portátiles, tenemos la pegatina, hacéis una publicidad muy enfocada al usuario final, con el mensaje, etc. ¿Con esto no tenéis miedo a alejaros un poco de esa cercanía con el usuario final o con el usuario doméstico, realmente, con el usuario doméstico? No, porque Intel es una empresa que siempre está acostumbrada a ir liderando la adopción de la tecnología y a llevar una visión de la tecnología muy de la mano del usuario, muy cercana al usuario. Entonces, yo creo que la competencia siempre es buena, tanto para Intel como para Cisco como para todos nos motiva a mejorar, nos motiva a ser más eficientes, a ser más óptimos en nuestros productos y nos pone un reto que es renovarnos y superarnos constantemente. Decías que Intel se renueva cada 2 años, es verdad. Tenemos un modelo que llamamos el modelo TikTok, que cada año hacemos un TIC, hacemos un cambio de la arquitectura y otros hacemos un cambio de fabricación. En los nanómetros que se miden los procesadores, ¿no? Actualmente estamos en 32 nanómetros, el año que viene en 22 y luego pasaremos a 14. Entonces, esta evolución es la que nos permite realmente seguir liderando y seguir yendo al ritmo que las necesidades nos exigen. Me gustaría abrir el turno para hacer un par de preguntas, si alguien nos la puede aguantar antes de que pasemos al otro tema de la tecnosfera, la ionosfera, si alguien quería, sobre el tema del cloud computing, el procesamiento, si alguien quería comentar algo. ¿Os ha gustado tanto que no? ¿O es la vergüenza, el miedo? Pues oye, luego seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Javier Montserrat. Se lo comentaba en el primer correo, digo, con esta moda de tutear a todo el mundo, pues me lo vas a permitir también, Javier, que te dedique. Javier Montserrat es jesuita, profesor de la Universidad Autónoma. Os voy a poner ahora después el blog en el que viene puesto su Tendencias 21. En la parte de religiones viene puesto su currículum y es que es realmente extenso e intenso, ¿no? Bueno, profesor de la Universidad Autónoma, también lleva una cátedra, ¿no?, en la Universidad de Comilla, de Ciencia, Tecnología y Religión, ¿me parece que es? Perdón, algo se me escapaba. Bueno, es el editor de Tendencias de la Religión, Tendencias 21. Sí que eres profesor en la Universidad de Comilla, lógicamente, y catedrático. Sí, exacto. Y, bueno, pues, el libro, al principio me dijo, no quisiera yo profundizar mucho en el tema de Guillermo Salden, no es el tema al que más me he dedicado. Luego pasas por su blog y te encuentras varios posts que más de 10 scroll, para mí sería mucho más que suficiente. Entonces, Javier, también te pido lo mismo, que no te sientes influenciado porque si lo que se ha contado aquí, sabes que te pido para que nos cuentes lo que consideres más interesante de la tecnosfera a la nosfera. ¿Quieres que ponga la presentación? ¿Quieres venir aquí, David? No, mejor si la pones. Sí, por supuesto. Bueno, yo lo primero que querría saber es el tiempo de que disponemos, porque claro, yo he venido aquí con la idea de que iba a dar una semiconferencia que podía disponer de un cierto tiempo, pero claro, visto el devenir de los acontecimientos, pues tengo dudas sobre mi disponibilidad de tiempo, ¿no? Por tanto, ¿de cuánto tiempo dispongo? Lamentablemente disponemos de no llega a media hora. ¿Qué le parece? Yo voy a procurar ir muy rápido, o sea que si no llego a media hora, pues
una cosa, vosotros los que estáis de aquí, veo que hay unas sillas en fila, si cogéis podéis sentaros. Ahí. Yo les he hecho gestos, pero no Hay sé. sillas que están apiladas y si cogéis... Sí, hacedlo, por favor. podéis sentar. Hacedlo, por favor. Bueno, gaste mucho tiempo de el poco de que disponemos de bien, yo soy profesor, como ha dicho, en la Universidad de Reforma, soy profesor de una materia científica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Reforma. Yo en concreto soy el profesor responsable de la docencia de una materia que es percepción. Y en concreto yo he especializado en percepción visual. Sin embargo, yo me he interesado por otras cosas mucho más humanísticas, de las que yo voy a hablar ahora, y por tanto no me voy a meter en esas cosas. El título de la conferencia que a mí me han pedido que tenga es de la tecnosfera a la noosfera. Fijaos que usamos el término de tecnosfera, que nos hace inmediatamente caer en la cuenta de que nuestro mundo está convirtiéndose cada vez más en un mundo dominado por el hombre y el instrumento de dominio es la tecnología. Y dentro de las muchas tecnologías que hay, evidentemente la tecnología informática hoy en día es una de las tecnologías básicas y fundamentales. Por tanto, la tecnosfera ha crecido de una manera impresionante. Sin embargo, hay otro aspecto, que es el aspecto de la noosfera. Este término designa o quiere designar esa pretensión que los grupos humanos, los grupos políticos, las sociedades han tenido ya desde hace muchos años, de que nuestro mundo, el mundo humano, se convierta en un mundo unificado, un mundo en que la comunión, podríamos decir, entre los seres humanos se haga una realidad. Por tanto, si se hiciera una realidad la comunión interhumana, entonces evidentemente podríamos disponer de esa enorme tecnología para darle un resultado, para sacar de ella una eficiencia realmente al servicio de los seres humanos. Por tanto, fijaos que en estos dos conceptos tenemos por una parte el concepto de dominio del mundo, y en el fondo el instrumento es la tecnología, y por otra parte tenemos el concepto de noosfera o tendencia a la comunión interhumana, a la relación de todos nosotros, a un vivir en común y en común de manera solidaria y fraternal poder realizar este dominio del mundo que hoy en día hemos sabido desarrollar de una manera realmente tan extraordinaria. Muy bien, supuesto esto, no me voy a extender, pero si recordamos la historia, si vamos simplemente al siglo XIX, pues recordaremos que estos dos conceptos, el concepto de dominio del mundo y el concepto de comunión interhumana, están ya en la base de los grandes autores que determinan toda la filosofía social y el pensamiento del siglo XIX y del siglo XX. Hegel, por ejemplo, pues nos habla de la reconciliación de los dos movimientos de la historia, la reconciliación con el mundo, que se hace por la razón, el dominio tecnológico, y por otra parte también la comunión interhumana, la reconciliación entre los hombres. Este doble proceso fue más tarde asumido por un discípulo de Marx, que en el fondo cuando nos habla Marx de la superación de las contradicciones en relación con la naturaleza y la superación de las contradicciones en relación a los hombres entre sí, evitando la explotación, la objetualización de unos hombres por otros, el dominio, etc., pues nos está hablando en el fondo también de estos dos grandes movimientos, el movimiento del dominio del mundo y el movimiento de la comunión interhumana. En el fondo, dentro de esta sociología alemana clásica, pues el pensamiento de un autor moderno muy significativo como es Jürgen Habermas, pues en el fondo responde a este mismo esquema. Cuando Habermas habla de los dos intereses fundamentales que mueven a la humanidad, el interés que él llama tecno-instrumental, que en el fondo es el interés de dominio,
y el interés que él llama comunicativo está haciendo en el fondo referencia a esto mismo. El hombre se mueve, la historia se mueve por este deseo de dominar el mundo, pero un deseo de dominar el mundo para algo, es decir, para la comunión del humano, en definitiva. Pues bien, este proceso de ideas que a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX está movido por estos dos polos, diríamos, llega pues a fines de la primera mitad del siglo XX, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, y en ese tiempo las ideas que había en la mayor parte de los pensadores sobre cómo realizar, podríamos decir, este dominio creciente del mundo de una manera que fuera en comunión interhumana, las ideas que estaban de moda, que se iban imponiendo, pues eran las ideas socialistas. En el fondo, tres grandes autores liberales de ese tiempo, de esa época, como son Galbraith, como son Schumpeter y como es sobre todo Keynes, eran autores liberales que en el fondo estaban pensando que el liberalismo acabaría por desmoronarse y que la evolución de la misma sociedad llevaría en el fondo a la imposición de un socialismo. Teilhard de Chardin, que inicialmente vosotros queríais apuntar por encima de la conferencia, pues Teilhard de Chardin es de esta época, y Teilhard de Chardin en su teoría sobre la evolución pensaba que, y lo pensó en estos años, en los años 30, 40, que este proceso de noosfera desembocaría en el socialismo. Sin embargo, lo que de hecho ha pasado a lo largo de todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, yo ahora no voy a contar la historia porque ya se acaba la conferencia, ¿no? Pero si nosotros reconstruimos lo que ha sido la evolución de la sociedad europea, del fondo de la sociedad occidental, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, vemos que el cambio ha sido profundo. Lo que se pensaba que era el fin de la historia, que era el socialismo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, al terminar el siglo XX, se ha dado un giro casi de 180 grados. Y al final del siglo XX, el mundo, diríamos, socialista, marxista, así puesto en vía amplia, de hecho se hundió históricamente, como todos sabemos y hemos visto siguiendo los simples acontecimientos de la historia. Entonces se pensó que a la humanidad solamente le quedaba una visión, es decir, un modo de entender lo que debía ser la relación de los hombres entre sí y la comunión interhumana. Y todo esto se pensó en el marco de lo que sería el liberalismo o el neoliberalismo. En fin, la situación en la que de hecho nos encontramos nosotros en este proceso de llegar a la noosfera es más bien un proceso, yo creo, depresivo, porque lo que a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI vemos es que efectivamente lo que se da es una falta de horizontes. Hace unos años había ilusiones, había horizontes. Hoy en día parece que no hay nada. Lo único que existe es la pura tecnología, pero una tecnología vacía. Hablábamos de la tecnología de la información, pues se crecerá los números de bits, todo lo que queráis, etcétera, pero si todo esto sirve simplemente para hacer películas y, en fin, y otras cosas, y después también para intercambiar opiniones superficiales, e incluso, como muchos investigadores han visto, para hundir lo que es la verdadera formación en profundidad del hombre, porque el uso de Internet, que lo que acaba en definitiva es un uso superficial del conocimiento y no se da una verdadera profundización. Pero si en esto es en lo que estamos, pues apagámonos. ¿En qué ha quedado el progreso de la humanidad? Yo pienso, y de esto es lo que quería hablar, y voy a dar simplemente un esquema rápido, pero por lo menos para que vean ustedes las intuiciones que las que yo recuerdo, ¿no? Si les ayuda bien, y si no, pues lo siento mucho. Pero en este marco, diríamos, de ideas, pensando sobre todo esto y sobre todos estos problemas, que son los que también en el fondo me he planteado durante muchos años, yo he escrito pues, varios libros que no tienen que ver con la percepción visual, pero que tienen que ver con estas cuestiones de fondo más filosóficas y más humanísticas. Y yo tengo 3 libros que en el fondo están los 3 conectados y que tratan de esto, uno del año 2002, otro del año 2005 y otro del año 2010. Voy ahora a referirme exclusivamente a algunas ideas de lo que yo dije en el año 2005. En el libro, puedes pasar. Esto lo vemos
El libro al que me refiero es este, Hacia un nuevo mundo, filosofía política del protagonismo histórico emergente de la sociedad civil. Bien, puedes pasar a la diapositiva, porque no lo voy a comentar, pero la tenemos tiempo, ¿no? En este libro yo me he planteado una cuestión que es la dinámica de la historia. Es decir, ¿cuál es la lógica que hace que la historia vaya evolucionando? Y en relación con este análisis de la dinámica de la historia, yo he propuesto en este libro este esquema de 4 puntos, o este modelo de 4 elementos que tenemos aquí. En primer lugar, yo creo que para analizar, diríamos, lo que es la estructura de una sociedad en un determinado momento histórico, hay que ver lo que podríamos llamar su ideal ético-político. Es decir, lo que la gente quiere, como lo que Aristóteles llamaría la vida buena, la vida feliz, qué es lo que buscan, qué apetece, ¿no? Y cómo entienden la convivencia. Pues las sociedades antiguas, como la sociedad griega, lo entendió a su modo. En el fondo yo creo que hasta el Renacimiento, podríamos decir, la historia estuvo dominada por un sistema de gobierno unipersonal, donde las sociedades humanas entregaban el poder a un líder para que resolviera sus problemas y les permitiera una vida mejor. Por tanto, sin embargo, los ideales utópicos han ido variando, ahora me referiré a eso. Pero en un determinado momento, toda sociedad, si hacemos un corte y decimos ahora esta sociedad, ¿qué ideal ético-utópico tiene? Pues podemos describirlo, ahora me referiré a eso. Sin embargo, el segundo elemento es que toda sociedad, según su ideal ético-utópico, en un determinado momento, construye un proyecto de acción en común. Es decir, según lo que esa sociedad intuye que debemos hacer todos juntos, construye un proyecto de acción en común. El proyecto de acción en común es el modo de realizar, es decir, lo que esa sociedad concibe que hay que hacer, cómo hay que organizarse, cómo hay que vivir en común para realizar el proyecto ético-utópico. Por tanto, el segundo factor es el proyecto de acción en común que todas las sociedades han tenido. El tercer elemento de esta estructura de 4 factores es, lo que aquí he puesto, las estrategias de gestión política del proyecto. Claro, en todo momento histórico, una sociedad con un ideal ético-utópico, un proyecto de acción en común, tiene que pensar cómo realiza este ideal ético-utópico y cómo realiza el proyecto de acción en común. ¿Qué medidas toma? ¿Cómo se controlan los problemas que surgen? ¿Cómo se resuelven? Es decir, hay unos problemas de aplicación de todo esto, que es la gestión política del proyecto. Y estos 3 factores iniciales, en todo momento histórico, llevan al surgimiento de lo que podríamos llamar unos protagonismos históricos determinados, que son propios de cada época. Pues bien, yo creo que si a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, nos preguntamos cuáles han sido los grandes ideales ético-utópicos por los que ha pasado la humanidad y cuáles son los proyectos de acción en común que estos ideales ético-utópicos han permitido diseñar. Entonces, yo creo que en el fondo descubrimos muy pocos ideales ético-utópicos. Yo creo que cabe distinguir uno, que aquí no está puesto, que es el ideal clásico antiguo, el mundo antiguo, lo que sería la vida buena de Aristóteles, que se realiza eligiendo un líder en las tribus, la polis griega, eligiendo al basileus, eligiendo al tirano, etc., que después se hizo con los grandes reyes y emperadores. Sin embargo, en el siglo XVI-XVII aparece un movimiento ético-utópico nuevo, distinto, que es lo que llamamos la modernidad, que en el fondo fue, diríamos, un retomar algo que ya se había dado en el mundo clásico, en el mundo griego y en el mundo romano, que era el intento de la participación política, que el poder no estuviera detentado por el líder, por el basileus o el rey, sino que estuviera el poder detentado por la misma sociedad, que fuera la sociedad la que fuera realmente soberana y pudiera ejercer, diríamos, su soberanía. Por tanto, la modernidad es en lo que hoy todavía estamos. Después de varios siglos de nacimiento de la modernidad, estamos en esto. Y al final es lo que ha quedado. La modernidad dio lugar a los sistemas capitalistas, a los sistemas también republicanos, yo de eso no lo comento, pero es lo que en definitiva produjo el mundo moderno. Después
después se unió al liberalismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el siglo XIX aparece otro movimiento ético-utópico distinto que también ha tenido una gran trascendencia histórica, que es el movimiento que llamamos, que yo me gusta llamar en general, comunitarismo, que en el fondo incluye tres comunitarismos especiales, que son el socialismo marxista, no es lo mismo socialismo que marxismo, pero de hecho en el siglo XIX y después el socialismo acabó, digamos, controlado por la ideología marxista. Después, en segundo lugar, el historicismo, en el fondo quizás si digo nacionalismos, se entiende mejor. En España, por ejemplo, estamos bajo una enorme influencia histórica de los historicismos. Actualmente todavía estamos en danza por los historicismos. Y en tercer lugar, el anarquismo, que fue un movimiento que a mí siempre me ha interesado mucho, pero que de hecho históricamente ni no tiene más importancia. En España, es uno de los sitios donde más anarquismo hubo, sin embargo, después de la guerra civil, los sofocados, después ya no renació, y en fin, el abuso y el gay y todo esto, pero vaya, prácticamente lo jugó en el museo, y en otros países menos. Pues bien, estos dos grandes movimientos, que son los dos grandes ideales ético-utópicos que ha habido, generaron proyectos de acción. La democracia, los sistemas formales de la democracia, y después también los comunitarismos, sus sistemas de vida en común. Eran, digamos, la evolución del Estado, digamos, marxistas, socialistas, vamos a fijarnos en la evolución de la teoría marxista de la historia, pero tenían su concepción. Lo mismo los historicismos y lo mismo el anarquismo. Pues bien, sigue. Yo tengo la idea, que es lo que he defendido en este libro, de que estos movimientos históricos tan importantes y que han tenido esta enorme influencia en el siglo XIX y en el siglo XX, y hemos vivido a cuesta de lo que han supuesto y los problemas que han planteado y todo lo demás, y también soluciones, porque no ha sido todo negativo, obviamente. Pero en el curso del siglo XIX y XX, estos dos movimientos utópicos que han convivido y luchado entre sí, estos dos grandes movimientos, llegan a tocar fondo, están en el bottom, obviamente, están desinflados históricamente. Quedan, digamos, fantasmas del pasado y gente que todavía su mente gira en torno a ideas del pasado. Sin embargo, en el fondo son movimientos históricos que ya se han desinflado históricamente y que no responden a la sensibilidad ético-utópica que van haciendo. Yo defiendo la idea de que en el curso de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI está produciéndose un fenómeno de emergencia de una nueva sensibilidad ético-utópica, lo cual es muy importante, porque en el fondo yo creo que a lo largo de la historia solamente ha habido tres: la modernidad, el comunitarismo y antes el mundo antiguo. Pero en nuestro tiempo se está produciendo la emergencia de una nueva sensibilidad ético-utópica. En mi libro, pues he analizado en qué consiste, qué características tiene, pero así, muy telegráficamente, yo diría que esta sensibilidad ético-utópica no responde ya a lo que serían los planteamientos ni de la modernidad ni del comunitarismo como tales, sino que es una síntesis de elementos de modernidad y de comunitarismo. Dicho así de manera más rápida y que se intuya, lo que la gente hoy en día siente y lo que todos queremos que es, pues evidentemente creo que nadie quiere construir una sociedad autoritaria, sino que vivimos en democracia y en libertad y en un sistema que debe ser formalmente el que ha creado la modernidad. Y por tanto hemos recibido mucho de la modernidad. Sin embargo, también en nuestra sensibilidad tenemos mucho del comunitarismo. Nosotros pensamos que el hombre tiene que ser solidario y que no tiene sentido que haya tantos pobres y tantas pobreza y tanto, en fin, que da pena ver lo que pasa en el mundo. Esto no tiene sentido. Es necesario que haya una solidaridad, y para que haya esta solidaridad por sentido común, hoy en día todo el mundo piensa, pues es el Estado y son las naciones las que tienen que ponerse de acuerdo y las que tienen que organizar la convivencia y dar las normas para que esto no pase. Por eso yo pienso que en esta nueva sensibilidad ético-utópica emergente que se va formando, diríamos,
los elementos que confluyen son de la modernidad y del comunitarismo. Y es una cosa completamente distinta a lo que había antes, que era pura modernidad y puro comunitarismo. Sí. Por tanto, el ideal horizonte utópico, nuevo que se está formando, hace nacer un proyecto de acción común, es lo que estaba diciendo. ¿Sí? Sin embargo, nos preguntaríamos, bueno, ¿y este proyecto de acción en común en qué consiste? Naturalmente. Claro, yo pienso, y es lo que yo he intentado hacer en mi libro, naturalmente, que hoy en día el describir esta nueva sensibilidad ético-utópica que se va formando es una conjetura científica, una conjetura construida en filosofía. Es una conjetura, pero es una conjetura que tiene mucho que ver con la realidad, porque se ve que hay cosas que van pasando. Por tanto, el suponer que está emergiendo una nueva sensibilidad ético-utópica y describirla es una conjetura. Y también es una conjetura describir el proyecto de acción en común que respondería a esta nueva sensibilidad ético-utópica que va formándose. Esto lo he hecho yo también en mi libro. Y en el capítulo 4 de mi libro yo describo lo que llamo el Proyecto Universal de Desarrollo Solidario, que es un proyecto, es el proyecto de acción en común que en el fondo, diríamos, asume factores de la modernidad y factores del comunitarismo. En el fondo es un proyecto, diríamos, sintético. ¿Sí? Un proyecto sintético que aquí en este pequeño PowerPoint pues he destacado algunos de los aspectos de este proyecto de acción en común, que no tengo tiempo de comentar. Sin embargo, insisto en que un factor básico es lo que yo llamo, si este proyecto de acción en común se aplicara, lo que yo llamo el liberalismo perfecto. Este proyecto de acción en común, en el fondo, lo que permitiría, mediante los acuerdos de las naciones y mediante las regulaciones estatales por acuerdo internacional de naciones soberanas, porque yo no creo en un gobierno mundial, sino en naciones soberanas que hagan acuerdos en el marco internacional, pues lo que en realidad, diríamos, se tendría que regular, diríamos, mediante todo este sistema, son las condiciones que acabarían haciendo posible un liberalismo perfecto. El liberalismo perfecto de la de los libros no se ha realizado nunca, ni en la Cama Cubana, ni nada, porque en el fondo ha sido una utopía. Lo que hoy en día pasa, pues esto no tiene que ver con el liberalismo, porque es el caos absoluto, y si no, es la crisis económica que en el fondo se ha derivado de un caos administrativo y financiero y un caos de diseño social, digamos, básico. El punto tercero de aquel esquema que yo he propuesto antes es el punto 3 que hacía referencia a las estrategias de acción política. Claro, si hoy en día nos preguntamos si este ideal ético utópico está emergiendo y si tendría su formulación en un cierto proyecto de acción en común nuevo, entonces, ¿cuál es la estrategia sociopolítica para intentar que este proyecto y esta, diríamos, movilización y toma de conciencia de la sociedad progrese para hacer precisamente posible este avance, ¿no? ¿Cuál es la estrategia sociopolítica que haga posible esto? Y yo a esto he dado una respuesta muy precisa en mi libro. Y he dicho, hoy en día las circunstancias que concurren mueven al nacimiento de un protagonismo emergente que es el protagonismo de la sociedad civil. De la misma manera que en otras épocas los protagonistas fueron los emperadores, los monarcas, en otra época los protagonistas fueron los ciudadanos burgueses, los partidos políticos, el proletariado, hoy en día está naciendo el protagonismo de la sociedad civil. Un protagonismo de la sociedad civil que es distinto de los partidos políticos. Lo que yo creo es que lo que está emergiendo es una organización de la sociedad civil para controlar el poder político, pero no para detentar el poder político. Si yo no creo que la sociedad civil se tenga que organizar en forma de un partido político, sino que tiene que ser una cosa distinta, movimientos distintos. Entonces, en el capítulo 6 de mi libro, lo que yo he hecho ha sido precisamente
ha sido estudiar las características que debería tener este movimiento de acción civil emergente para poder cumplir sus objetivos. Es decir, para poder llegar a influir realmente en la sociedad y poder controlar el mundo. No es fácil, evidentemente, pensar que cualquier movimiento de acción civil puede conseguir sus objetivos. Lo que yo he propuesto en mi libro es precisamente todo un análisis sobre cómo debería organizarse un movimiento de acción civil que yo he llamado en mi libro Nuevo Mundo. Por eso el libro se llama Hacia un Nuevo Mundo, que hace alusión a ese nuevo mundo que todos queremos que nazca, que en el fondo es el nuevo mundo que quiso crearse cuando los ciudadanos europeos emigraron a América para construir una nueva sociedad. En el fondo es el nuevo mundo que estamos todos deseando, que es un concepto totalmente usado, en fin, todo el mundo lo usa, pero yo lo he querido asumir, porque representa lo que es realmente un sentido participado. Entonces, yo he intentado estudiar en qué consiste este movimiento, en qué debería consistir la organización de este movimiento de acción civil, que yo he llamado Nuevo Mundo. No sería fácil, evidentemente, no sería fácil. Lo que yo digo en el libro también es que hoy en día se puede ver ya, por lo que es la evolución de la sociedad, que efectivamente en el siglo XIX, se puede ver ya que en el siglo XX, a finales del siglo XX, han comenzado a surgir una serie de iniciativas que antes no se daban. Han proliferado los movimientos civiles, las organizaciones ciudadanas, las ONGs, etc. ¿no? Todo esto al principio tuvo un planteamiento de microproblema. Una ONG para resolver un problema de mandar medicamentos a todo el mundo, cosas así, ¿no? Yo pienso que este movimiento, diríamos, de organización ciudadana va a dar un paso cualitativo, que es el que yo, de alguna manera, pido en el libro que es el paso cualitativo que llegue a que la sociedad civil se organice, no ya para hacer este problema o este otro, para resolver esta cosa o esta otra, sino que la sociedad civil se organice para controlar el poder político y para llevar a la humanidad realmente a la resolución de sus problemas. En definitiva, a esa conformación de la noosfera que realmente nos pueda hacer converger a todos. Pero para eso se necesita un proyecto bien establecido. Entonces, esto es más o menos, ya me falta un minuto para que se cumpla la media hora. No te preocupes por ese minuto. No, ya estamos en pie. Están muy atentos, Estamos en días de atención. Que nadie se angustie. Por tanto, lo que quería decir es que, por ejemplo, cuando yo veo todo esto que está pasando ahora, aquí en Madrid, todos estos movimientos, que además hay otros, y hay otros movimientos como el movimiento ATAC, el Internet, la tasa Tobin, el del 0,7, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahora todo esto que se ha producido aquí en Madrid, etc., ¿no? Claro, todo esto lo que muestra son cosas que yo pensé realmente hace años, y todo esto que está pasando en el fondo es una muestra de que lo que yo he dicho en estos libros es algo que es efectivamente algo que está. Cuando mucha gente ha visto a esa gente que se reunía en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, y comenzaban a enunciar ideas de movilización de la sociedad civil, de que la sociedad civil tiene que controlar al poder político, de que lo que pasa ya es demasiado, que esto ya no lo podemos soportar. Esta sensación de estar todos alienados porque hay algo que no funciona. Cuando la gente comenzó a oír esto, todos, el primero yo, pues todos desde su casa, oye, esto es formidable. Y se produjo un movimiento que explica el enorme eco que esto ha tenido en la prensa y en los medios de comunicación. Claro, lo que ocurre es que al cabo de poco tiempo, cuando hay que diseñar exactamente qué es lo que hay que hacer, etc., pues claro, cuando surgen los planes concretos y las ideas concretas, y entonces lo que uno ve que surge son los fantasmas del pasado y diseños que uno sabe que no van a poder movilizar nunca a la sociedad, o sea que uno no tiene futuro. Claro, lo que falta es realmente diseño, lo que falta es saber hacer las cosas, evidentemente. Y las cosas solamente se podrán hacer si se hacen bien. Es decir, las revoluciones que vale la pena emprender y por las que vale la pena comprometerse
revoluciones, porque ya está formando, uno dice esto es imposible y no va a llegar a nada. Por tanto, lo que está pasando, en mi opinión, es una muestra de todo esto que hemos tenido. Lo que yo digo en mi libro es que efectivamente el proceso histórico irá haciendo surgir esta conciencia de necesidad de que la sociedad civil se organice. Y habrá intentos de organización, que muchos de ellos no prosperarán. Y evidentemente habrá como una especie de darwinismo social, diríamos, para ver dónde está lo que al final va a prosperar. Pero lo que vaya a prosperar tiene que estar bien organizado. Y si no, no prosperará. En fin, ya no quiero, me he pasado 2 minutos, pero por lo menos he dado una intuición de cosas que yo pienso. Todo esto reconociendo la idea de la noosfera, yo pienso que efectivamente la noosfera, como has dicho tú, que hoy en día todos estamos deprimidos porque lo que vemos es el caos, vaya, porque no hay noosfera ni hay nada que valga la pena. Sin embargo, yo creo que la noosfera puede ir abriéndose camino. Es decir, la comunión entre los hombres para construir entre todos una sociedad humana y justa y que además sea una sociedad de seres humanos libres, donde sea la sociedad la que crea riqueza y sea libre, digamos, donde no hay ninguna empresa que se tenga que angustiar porque no le va a pasar nada, sino al revés. Lo que se potenciará precisamente es la actividad de la actividad humana. Si el mundo evoluciona como yo creo que debería evolucionar. Pues bien, la noosfera no está cerrada. Estamos metidos en un proceso de creación de noosfera. Y el gran problema que tenemos es cómo poder usar esta enorme capacidad tecnológica para aplicarla realmente al progreso y a la convergencia entre todos. Este es el problema. Y este problema no se solucionará hasta que las ideas no evolucionen y acaben por abrirse camino. A mi modo de ver, y esto lo digo en el libro y con esto termino, el papel de los intelectuales, pues como son yo, es de alguna manera pensar y aportar ideas. Pero sin embargo, en la transformación de la sociedad la tienen que hacer líderes civiles. Líderes civiles que para darse cuenta de lo que pueden hacer, lo primero que tienen que hacer es conocer las ideas y reflexionar sobre lo que pueden hacer. Y una vez que lo sepan, realmente tienen que comprometerse. Y yo creo que esta es la demanda que yo personalmente tendría en la historia. ¿Dónde están los líderes civiles que sean realmente capaces de afrontar, digamos, esta transformación de la sociedad? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te quería preguntar, en esta sociedad civil la tecnología está ayudando, ¿no? Evidentemente, tú ya hace años indicabas que esto tenía que suceder, pero la tecnología y los blogs, el Twitter nos ha ayudado ¿no? Ha ayudado a la sociedad civil a... Sí, en los libros que yo he escrito para promover estas ideas, pues ya incluso en el que yo diseñé en el año 92, en el año 2002, pues yo cuento con eso. En este proceso de transformación de la sociedad y de creación de esta noosfera, un elemento esencial van a ser las redes, la comunicación del pensamiento, la interacción entre unos y otros. Porque sin esto no se puede hacer. Pero claro, las redes, la comunicación, todo lo que nos está poniendo a los pies, la tecnología, y estos señores que la dirigen y que nos han hablado hoy estupendamente, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿esta tecnología con qué la llenamos? ¿Qué gasolina le damos? Porque claro, si la única gasolina que tenemos es poner películas, pues claro, no vamos a nada. O incluso, si la única uso que le damos es que los estudiantes comienzan a ver Google y tal y buscar cosas que la mayoría son superficiales, porque yo cuando quiero realmente, por ejemplo, en percepción visual, cuando quiero estudiar las cosas en serio, no encuentro nada. Tengo que comprar un libro en el MIT que me cuesta $100 y no tengo que comprar. O sea que el mundo de Internet puede ayudar y es esencial, pero la cuestión consiste en que nosotros, la sociedad, seamos capaces de evolucionar en nuestras ideas para dotar de contenido lo que realmente estamos haciendo. Y la red llena de contenido sería una cosa fantástica. Y las empresas que han hecho esto posible estarían orgullosas.
gracias a la red, la sociedad civil está tomando conciencia de los problemas y participa. Y podemos dejar de elegir cada 4 años a una persona para que después, durante los 4 años que resta, haga lo que le da la gana. Y además, como incluimos todos, totalmente al margen de lo que es la sensibilidad de la gente. Y la red nos va a ayudar a encontrar esos líderes, esos líderes de la sociedad civil. Y yo pienso que debería ser, claramente, ¿no? Pero claro, lo que creo que se tiene que hacer son divulgar las ideas y pensarlas, ¿no? Claro, con objetividad y con continuidad, pero hay una cosa que es lo que Hegel llama el esfuerzo del concepto, que a veces yo aludo a ello, ¿no? Es decir, esfuerzo del concepto al que quizá a veces Internet nos ha, digamos, mal educados. Porque hay que estudiar y hay que pensar las cosas. Y si tiene que haber líderes civiles que sean capaces de emprender empresas con capacidad de futuro, o sea, revoluciones de estas, que vayan a triunfar, son líderes civiles que tienen que saber, tienen que conocer, tienen que pensar. Absolutamente de acuerdo. Me gustaría, aunque el tiempo se nos está yendo, pero me gustaría, por supuesto, dar un turno de preguntas. Si es que las hay, seguro que las hay, ¿verdad? Bien. Sobre todo, lo que pido de las preguntas es que sean cortas, al turrón, concisas. Y luego la conteste, que la conteste quienes quieran, ¿eh? O sea, si yo para contestar las ideas. Y eso es bueno, pero o sea, el dominio aquí no tiene ningún sentido privativo. Y después que las tecnologías, yo he dicho en algún momento que actualmente, pues a veces lo que es la red y todo lo que hay en la red tiene un nivel de rendimiento a veces superficial, de entretenimiento, de todo eso, ¿no? Sí, muy bien, perdón, Javier. Las preguntas son preguntas. Empiezan con ¿qué hay que decir con lo del dominio del mundo? Eso es una pregunta. No está preguntando la conversación porque es que no tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo para hacer unas preguntas concretas, específicas, para que los ponentes las contesten también la mayor brevedad y mayor concretud posible, para dar el mayor tiempo al que me así. Para darle el mayor tiempo al mayor número de preguntas y el mayor número de respuestas. Para la conversación, luego nos vamos a poner con ¿vale? Un poco para tener una conversación con usted y también con los clientes. Bien, sí, para eso es una pregunta. Añadidamente, un momento. Esto hay que hacerlo rápido, para ser formato. Ya que se menciona el dominio del mundo, y no quiero sacar el tema de la neutralidad de la red, pero de alguna manera también vosotros dos tenéis una parte del dominio del mundo virtual, por lo menos, o del mundo de la red, ¿no? ¿Creéis que dominéis el mundo? Creía que me ibas a hacer una pregunta. Pues yo creo que no. Yo creo que de hecho las redes se han diseñado para que nadie las controle y nadie las domine, y uno de los mayores peligros que puede haber es que efectivamente se controlen. Y ha habido ejemplos recientes bastante desafortunados. Yo puedo contar aquí una anécdota a un primo mío que tiene tecnólogo, le estoy explicando qué era Internet. Le dije, el Internet es indestructible, incontrolable, se diseñó y se pensó para esto, y durante un SMS el día que un país la cortó, diciéndome, esto no debe estar pasando porque es imposible. Yo creo que lo que tenemos que ayudar todos con la conciencia de esta tan buena en la que creo que debemos ir es a que no sea controlable y a que las redes estén ahí para servirnos y para ayudarnos, que sean una herramienta.
crear una comunidad, un ecosistema, de empresas que faciliten la estandarización y canales abiertos. Intel siempre ha sido un promotor fuerte de todo lo que sea que ver con las producciones, de protocolos como Ethernet, como Wi-Fi o como USB, hasta pues, ahora mismo el cloud computing y la virtualización. Entonces, por ejemplo, se creó el año pasado una alianza de empresas usuarias de la tecnología que están intentando estandarizar los requerimientos de lo que deben cumplir un data center, por ejemplo, para ser un proveedor de servicios cloud. Pues Intel está asesorando a esta organización. Y trabajando con Cisco, por ejemplo, también estamos intentando proveer tecnologías que luego los usuarios puedan ser independientes del proveedor. No tener que comprar todo a un mismo fabricante. Es decir, yo quiero comprar los servidores y los sistemas de servidor a Cisco, pero el software se lo quiero comprar a otro fabricante y no tiene que ser. Con todo lo que he comentado, en la tesis que has expuesto, Javier, me gustaría conocer dónde queda el individuo y la individualización dentro de la colectividad, que parece que es la continuación de las colectividades que ha habido históricamente. Porque en mi opinión, la colectividad ha quedado anulada, con lo cual la hipótesis ha quedado anulada. La colectividad queda anulada a día de hoy, en mi opinión. Lo que predomina es el individuo y la individualización. Y de hecho estos señores a lo que van es a individualizar el servicio. Sin embargo, usted propone algo distinto, propone la colectividad. Bueno, yo he dicho que, y es lo que está en la filosofía política, la idea de socialización o la idea de colectividad no está en contradicción con la idea de individuo. Es decir, esta idea es una idea ya antigua. Si uno recuerda, por ejemplo, lo que dice Hegel en el capítulo 4 de la fenomenología del espíritu, dice que el proceso de la historia es un proceso que mueve hacia el espíritu. Para él el espíritu es la situación en que todos los seres humanos están en comunión. Pero el espíritu es aquella situación en la que, dice Hegel, el yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Es decir, este equilibrio entre sociedad, o sea, solidaridad, digamos, e individualidad, creatividad personal, es lo que, de alguna manera, pienso yo, que debería lograrse. Es lo que yo creo que está en la base del proyecto universal de desarrollo solidario que yo he defendido en este libro. En el fondo, lo que yo defiendo es un liberalismo perfecto, donde son los individuos, los grupos humanos, las empresas las que tienen una creatividad y los que crean la sociedad que la requiere. Lo que pasa es que esto tiene que hacerse dentro de un concierto de acuerdos internacionales y de regulaciones estatales para que esta actividad sea bien, que redunde realmente en beneficio. Por tanto, yo diría que en ningún momento yo he querido ni decir nada en contra de la solidaridad, ni decir nada en contra de la persona y de la libertad y del individuo. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Yo quería saber si Cisco o Intel están apostando por una pregunta. Intel dedica un presupuesto muy grande todos los años a investigar sobre las cosas más que nos puedan parecer de futuro y que nos puedan parecer hoy por hoy impensables. Entonces yo estoy seguro de que hay alguien en Intel pensando en eso. Ahora mismo, pero si quieres te puedo buscar la información y te puedo preguntar qué se está haciendo o qué va a hacer Intel específicamente. Pero no estaría que hubiera alguien en un laboratorio de Intel en Arizona o en Israel o yo qué sé dónde, que esté. Yo sobre esto también entiendo un poco porque soy profesor de percepción visual. Entonces, lo que yo entiendo que hace la informática cuántica, es decir, para que se produzca, para que haya, digamos, un hardware que permita, digamos, la implementación en él de determinados software, lo que la física ha hecho ha sido buscar un sistema, por lo menos hasta ahora, que sea capaz de tener dos posiciones A y B. Esto se puede conseguir con muchos sistemas físicos. Se puede conseguir con cintas magnéticas antiguas y casillas, o con un láser, un disco de DVD o lo que sea, ¿no? Y lo que hoy en día se está
empezando con la informática con la quantum bit, sería encontrar las estructuras atómicas, estados físicos que fueran controlables y susceptibles de A o B. Claro, si esto fuera así, en el fondo, la célebre quantum bit, o la informática, la quantum computing, esto en el fondo sería, diríamos, estar en lo mismo de ahora, porque en el fondo se podría encontrar quizá más información, podría haber nuevas tecnologías, pero estaríamos en lo mismo. Para que pueda haber algo distinto, lo que se necesitaría sería que se utilizaran los conocimientos cuánticos que hoy en día tenemos para ver cómo, diríamos, a través de las estructuras físicas y las estructuras biológicas se puede generar algo que ha surgido en el proceso evolutivo, que es la sensibilidad a la conciencia, la capacidad de sentir, que hoy, y yo creo que es la línea del futuro, se piensa que esto está producido por las propiedades cuánticas de la materia, no por el funcionamiento determinista y robótico del mundo de Newton, sino por el mundo que nos describe la mecánica. Entonces es posible, yo creo, diseñar máquinas con la materia, porque la materia tiene la base de la sensibilidad. Es posible diseñar máquinas que pudieran tener sensibilidad. Y entonces podríamos entrar en otro mundo distinto. Y además hoy en día también hay sistemas que a lo mejor pueden utilizar un tejido neuronal donde ya hay vida, que es una cosa distinta, para conectarlo a un sistema más robótico. Y se puede hablar también de lo que se llama la extended consciousness, ¿no? La conciencia extendida, que es nuestra conciencia extendida. Sí, es cierto también es que estamos llegando a los límites de la miniaturización. En estos nanómetros que medimos los transistores, llega un momento que estamos llegando al nivel molecular. Y por algo un nivel molecular podemos llegar al nivel atómico, pero llega un momento que tienes que buscar otra forma de cuantificar la información que no sea lo que estamos haciendo actualmente. De hecho, hay gente que está investigando sobre estos temas. Me interesa manejar luego con el mundo. Sí, sí, porque incluso después enviaremos un mensaje con los links que consideréis oportunos. Nos quedan un par de minutos, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Es para introducir. Cuando con el crecimiento que hay de los móviles, de la conexión a internet móvil y demás, hay capacidad en la red telefónica, en las redes telefónicas para dar abasto a todo lo que es así. Así que esto es... Sí. ¿Qué gran presupuesto tiene? Si se acaba, se inventará una forma de hacerlo diferente. Siempre ha pasado. No, que yo sepa, no debería haber problema. Simón, en cuanto a la miniaturización, yo supongo que para los móviles es una demanda, ¿no? Por los terminales móviles. De hecho, es un reto porque la mayor dificultad que tiene tener un procesador de alto rendimiento energético pequeño es conseguir una eficiencia energética alta, es decir, que la vida de la batería pueda ser suficientemente larga para ser reactivo. No nos vale que se quede sin batería en horas, ¿no? Tiene que ser cuestión de días. Entonces, ahí realmente hay que estar haciendo un esfuerzo. Sí, perdón, pues, es que no es por ser pesado, pero como tenéis el micrófono al lado, se va a ir más a vosotros y por ejemplo, en el mundo de los pequeños dispositivos, Intel no está todavía, estamos, pero no en el mercado, y hay una competencia fuerte de otros fabricantes de las tecnologías que ya están en los dispositivos como SRM, los procesadores ARM, por ejemplo, y Intel tiene un reto de competir y entrar en ese mercado, digamos, con capacidad de llegar a ser también. Sí, pero vamos, desde el momento de principio no van a ser solamente los móviles, lo que vamos por ahí, ahora ya vamos viajando con 2 o 3 cacharros distintos. Y en nuestras casas tenemos pues, el televisor con el internet y la nevera y cualquier otro dispositivo doméstico. Yo tengo una pregunta para Javier. Finalmente, o sea, ¿quieres que estos señores nos van a implementarnos un chip, otro, una antena y al final vamos a llegar a conectarnos unos a otros? Desde el punto de vista biológico. Desde el punto biológico es muy lejano, pero no estoy cerrado a ello. Son cosas que, desde el punto de vista del conocimiento que tenemos del mundo físico y el conocimiento que tenemos del mundo biológico, son cosas que yo no me atrevo a decir que no puedan llegar a pasar. Lo que pasa es que hoy en día, con lo que tenemos, se ve muy lejano. ¿La veremos en vida los que estamos aquí o será una cosa para dentro de 10 años? Esto yo no sé. Otra cosa, no lo sé. Pero claro, hoy en día todo va a grandes velocidades. Debe vivir más.
Una única cosa que me gustaría decir es que me ha extrañado muchísimo. ¿Puedes levantar, por favor? Que me levanten. Sí, por favor. Sí. Me ha extrañado muchísimo que durante toda esta conferencia, en la que se ha hablado de informática fundamentalmente, básicamente, no haya salido ni una sola vez la palabra seguridad informática ni seguridad de la información, hablando de todo tipo de redes, de sociales, de información, de datos bancarios. Y bueno, desde el primo de Tocomocho, sí, ahora yo creo que es una palabra que debería haber salido por lo menos solamente una vez. Sí. Solamente una vez. Yo contesto una parte de la pregunta. Hemos hablado, o sea, en el centro de Quintifer hemos hecho muchísimo sobre seguridad, en el que está la Guardia Civil, hablando de ciberterrorismo. Hoy era hablando de una cosa del futuro y, por supuesto, estarán los abogados trabajando en los aspectos legales al respecto. Pero vamos, hoy realmente estamos pensando en hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos positivos que se han hecho contra la arquitectura en cuanto a las redes y realmente no había mucho que hablar de las redes serán seguras, los procesadores procesarán de manera segura y esperemos que cuando estemos más unidos todos, pues la propia unión sea sin seguridad. Aún así, por favor. Yo quería comentar que efectivamente para Intel es un requisito imprescindible de todo esto que estamos hablando de los modelos cloud computing y de toda esta revolución. De hecho, al principio mencioné el algoritmo AES de encriptación, es una de las herramientas tecnológicas que está en el propio procesador que aporta una mejor seguridad a las comunicaciones, al almacenamiento de los datos, a todo lo que tenga que ver con el manejo de la información. Hay otras tecnologías, por ejemplo, de seguridad nuevas que están en los procesadores de Intel que son para mejorar la seguridad dentro de las máquinas virtuales. Sabes que ahora mismo hay una vulnerabilidad y es lo que se llaman los ataques tipo rootkit, que aprovechan la virtualización para tomar el control de las máquinas virtuales. Entonces, hay unas nuevas tecnologías también dentro del procesador que permiten securizar las máquinas virtuales y los hipervisores. De hecho, a cada nuevo reto de seguridad, intentamos los proveedores de tecnología responder con nuevas medidas de seguridad implementadas en el propio hardware para poder hacer fuerte, digamos, esa necesidad. De hecho, además de lo que podemos hacer los proveedores, yo creo también que tienen que ser los propios legisladores, no sé si a nivel nacional, a nivel europeo o a nivel mundial, que tengan que cambiar la legislación, porque como decía al principio, hay retos importantes en cuanto a la ubicación geográfica de los datos, de las aplicaciones, de los usuarios, de los delincuentes y qué legislación afecta a cada uno de estos temas, ¿no? Pero efectivamente la seguridad para nosotros, para todos los proveedores de tecnología, es un factor clave. De hecho, añadiendo a lo que ya has dicho, en el tema de cloud computing, nosotros empezamos a diferenciar muchísimo entre las clouds sálvese quien pueda, que yo las llamo así, y las clouds seguras o con calidad empresarial o con calidad de servicio o con garantías, ¿no? Entonces, las mismas seguridades o los mismos mecanismos y tecnologías de seguridad que se han estado aplicando en las redes y en el IT durante años se van transformando para poder servir a los nuevos modelos de entrega y de consumo de IT, como puede ser el cloud computing. Entonces, esto tiene que ocurrir porque es crítico. O sea, todo el mundo tenemos estos miedos a nivel personal y, por supuesto, a nivel empresarial, donde suelen empezar a estar las cosas más seguros es en el entorno empresarial, pero cuando estás fuera, estás en la selva, y Internet todos lo asociamos a una selva y hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, están pasando muchas cosas, tenemos muchos ejemplos todos los días de cosas y a veces muy graves que ocurren y es fundamental. Entonces, todas las empresas como las nuestras, la seguridad es una máxima y no es un departamento de seguridad, es algo cross en todas las divisiones y las unidades de negocio, o en Intel será igual, de la compañía. Por lo que tienes que ver, la seguridad empieza desde el primer empleado físico hasta el último bit, esté donde esté guardado y encriptado de tal forma. En cuanto haya una ruptura de la seguridad en cualquier punto, por ahí te van a entrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para mí el tema es importantísimo. ¿Y qué se está haciendo en todo esto de cloud computing y en las redes? Pues aplicar lo que ya se conoce y mejorarlo, y cuando hay rupturas, pues intentar aprender de ellas y volver a mejorar. Si os pongo un ejemplo, hace
cuando empezó Internet en España, no sé hace cuántos años, pero hace muchos años, nadie en ninguna empresa se pensaba que iba a dejar sacar ni un solo dato privado suyo a través de un operador para llegar a otra delegación o a otra oficina. Y hoy todo el mundo de forma natural lo hace. Los grandes bancos lo hacen, es que las empresas tienen datos públicos en aplicaciones públicas, datos privados en aplicaciones públicas, datos privados en aplicaciones hechas por ellos. Entonces esto que debería ser lo más seguro, pues mueven esos datos alrededor de la red. ¿Por qué? Porque utilizan tecnologías de encriptación que se han demostrado seguras, etc. Estoy hablando de redes privadas virtuales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo eso, hoy piensas, ¿voy a dejar mis datos privados en una cloud? Pues cuando esa cloud sea segura, privada y me dé calidad de servicio, sí. Hasta entonces no debería. Javier, no sé cómo la seguridad es un tema que quieras decir algo. Si no, vamos a utilizar ya esta última parte para... Es una cuestión muy técnica. Que la solución no es ingeniero, ¿no? Pero me fío totalmente de lo que ha dicho. Pues me gustaría ya para terminar, vosotros queréis decir una última reflexión. Aquí vamos a empezar en orden inverso, vamos a empezar por Javier, si quieres mandar el último mensaje con el que nos vayamos este verano pensando, o una frase, una palabra que nos resuma. Una idea que yo creo que es muy interesante y que conviene pensarla, que es una idea que han insistido mucho en ella ciertos pensadores que forman parte de una corriente de filosofía política que se llama el republicanismo. Entonces, uno de los conceptos que han desarrollado estos autores del republicanismo político es el concepto de estructuras de dominación. Estructuras de dominación. Frente, diríamos, al ideal clásico que surgió con la modernidad de una sociedad que posee la soberanía de los derechos del hombre y los derechos de los pueblos, y son los pueblos que tienen la soberanía para decir qué es lo que hay que hacer, qué medidas hay que tomar para gobernar a los grupos humanos. Esto pertenece al pueblo. Entonces, la modernidad ha ido haciendo surgir en el curso de los años estrategias de dominación. Grupos, por ejemplo, mediáticos, grupos políticos, empresas, lobbies, en fin, que son estructuras de dominación. Gran parte de estas estructuras de dominación hoy en día se implementan por la red. O sea, que la red puede hacerse, como decía, la red, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces, puede haber estructuras de dominación e incluso estructuras de alienación que se extienden por la red y que en el fondo nos dominan y en el fondo van en contra de nuestros intereses y nuestros derechos humanos, nuestra, digamos, dignidad. Entonces, evidentemente que lo que yo desearía y lo que cada individuo debería desear es que la sociedad llegara a hacerse capaz de dominar estas estructuras de dominación y eludirlas. Sí, Simón. Pues sí, a mí me gustaría hacer un paralelismo entre lo que ha comentado Javier de cómo la sociedad civil debe evolucionar hacia controlar el poder político y ostentar al final ese poder político, y comparando esto con la informática, como el consumidor, al fin y al cabo, el consumidor de tecnología, el consumidor de sociedad de información tecnológica, debe controlar al proveedor de los servicios de IT, al proveedor de la infraestructura de IT, y exigir que cumpla esas garantías de seguridad, de compatibilidad, digamos, de estandarización y de entorno abierto que le permita tener la elección de la tecnología que le corresponde. Excelente. Y Luis, para terminar, cuéntanos. Bueno, yo voy a intentar terminar un poco para que quede claro cuál es el papel que tiene Cisco y es contar la estrategia que tenemos, ¿no? Es extender esta red como plataforma para habilitar la transformación hacia el cloud computing como modelo de negocio y como modelo nueva evolución dentro de Internet. Yo creo que antes he explicado un poco pues, la forma en la que Internet está evolucionando con todos los datos que he dado. Estamos al principio de un cambio muy fuerte, estamos todos aprendiendo. Hay una relación increíble entre cloud computing, Internet, las redes,
círculo y estamos viendo y vamos a ver clouds enormes, no solo las clouds empresariales y servicios que podemos tener a través de estas nubes, sino pues clouds hasta mini clouds en los coches, ¿no? Como contaba antes, en el entorno de la automoción. Entonces, nosotros desde ahí lo que vamos a hacer es, tenemos 3 principios y es ayudar a nuestros clientes a que creen infraestructuras y a que desplieguen estas infraestructuras para que sean eficientes, y estamos apostando mucho para que se use el tema de cloud computing. Es decir, nosotros no solamente estamos investigando y sacando nuevos protocolos y nuevas tecnologías, sino que estamos haciendo incluso adquisiciones de compañías para extender el impacto y el alcance que cloud tiene sobre las personas. Porque obviamente, y todo visto desde el punto de vista de que tienes una herramienta a todo esto para que podamos desarrollar sociedades pues, mucho más equilibradas y bueno, todo lo que hemos comentado. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, en especial a mí, el programa de los ponentes por venir. Y gracias a todos porque el mismo esfuerzo ha sido para todos, que era el 30 de julio, que era el último día del mes, que era la ejecución de la renta, que hacía calor y que nos vamos de vacaciones. Así que pues nada, ahora nos tomamos un minuto que nos invita a la segunda producción. Muchas gracias.